Bueno, voy a esta primera parte decirla de pie y es mi abrazo fraternal al profesor Gustavo, al profesor Álvaro, agradecerle sus palabras, su recibimiento, a los compañeros de CLAPSO, a todos los organizadores de este evento. No voy a decir nombre a nombre para no dejar por fuera a nadie, y agradecer la presencia de ustedes, hombres y mujeres, compañeros, compañeras, de esta tierra que vio nacer a Manuel Marulanda Vélez, uno de los hombres de la resistencia popular en Colombia, uno de los más grandes dirigentes, y que vio nacer también a Rodrigo Londoño, otro gran hombre que ha intentado ayudar a trazar una senda que nos reconcilie a todos los colombianos y colombianas. Yo de verdad no sé qué tanto voy a conversar ahora con ustedes, porque hemos hablado de muchas cosas, del proceso de la tutela que interpuse, de aspectos ambientales, del tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, de asuntos referentes al territorio y hasta de aspectos referidos a la cultura. Y me agrada mucho que en este escenario, para ese renglón, el profesor Gustavo haya tenido unas palabras. Este es un recinto de cultura, también algo que me llena de satisfacción. Entonces, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar, porque por la libertad, así que por la honra, se puede y debe aventurar la vida, decía Cervantes en su obra insigne, Don Quijote de la Mancha, y yo creo que ese es uno de los derechos cumbre por los que hemos estado dispuestos a entregar la vida en tiempos de guerra y a entregar la vida en tiempos de paz. Recordaba esa frase antes de entrar a este recinto de cultura y de reconciliación, y recordaba también aquello de que no hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte, y muchos de nosotros tendremos que pasar a través del valle de la muerte una y otra vez antes de alcanzar la cima de la montaña de nuestros deseos, decía Nelson Mandela, uno también de los grandes luchadores populares de nuestro planeta Tierra, que entregó gran parte de su vida a la guerra de resistencia por las pobrerías, pero también su vida misma por encontrar la reconciliación del pueblo de Sudáfrica. Y esa es más o menos la situación que hoy tenemos en Colombia. Yo he estado en este proceso desde el principio, desde su etapa reservada y luego en su etapa pública durante toda la negociación en La Habana y ahora durante todo el proceso de implementación. Yo venía a hablar un poco sobre el territorio, pero viendo todas las dudas que hay y esta situación un poco de incertidumbre respecto al conjunto de la implementación, he decidido que más bien voy a hablar en forma global de todos los aspectos que constituyen el Acuerdo de La Habana y cuál es la realidad hoy de su materialización, de su realización, porque sí que estamos, y debo decirlo con la mano en el corazón y con mucho dolor, en un momento de profunda crisis. Entonces quiero también, a petición de algunos compañeros que de una u otra forma querían compartir el mundo de la poesía, abrir más bien con palabras retóricas, con alguna aspiración metafórica, y luego al final cerrar también con un homenaje que le hice al pueblo cubano, que es uno de los pueblos que más nos acogió y nos abrió senderos para iniciar esta experiencia que aspiramos todos a que llegue a buen puerto. ¿Dónde está la paz que no la veo? En el ser tirado en la calle sin pan ni abrigo, en la limpieza del barrio Bronx sin brindar salida a la miseria,
en las almas entristecidas por la mala fe de quienes gobiernan. Con los dientes del desprecio y la traición nos devoran la esperanza. Por eso me pregunto dónde está la paz, que no la veo. En la amnistía burlada y en la confianza devastada, en la sorna de un fiscal que en sus manos infames amasa la perfidia, en el hambre del niño que sonríe agonizando en la miseria, en la ignorancia del pobre que no pudo ir a la escuela. ¿Dónde está la paz? Que no la veo. En las camisas blancas que festejan unas firmas mientras vuelan los tucanes indigestos de tanta muerte, en el fusil silenciado sin que llegue la primavera, en el hambre de una huelga sin dolientes, en la buena fe apuñaleada, en el pacto limpio pisoteado, en la querubínica confianza burlada, en el credo mancillado de la patria subastada. Quemaron el huerto de nuestra confianza, rompieron el cristal de nuestra lealtad, pero cuando los pobres lloren sus dolores y la dignidad eleve su canto limpio de vindicta justiciera desde las raíces de sus sueños ofendidos y de sus muertos humillados, el coro gris de los pájaros de acero volará sobre la historia haciendo el requiem a la opresión y a la mentira. Pero yo, mientras tanto, y siempre poniendo en alto la palabra, me pregunto, ¿dónde está la paz que no la veo? Me he dormido y estoy un poco descoordinado, pero voy a tratar de hilar algunas ideas respecto a lo que les anuncié, que es una explicación sencilla, sucinta, ojalá para que quede en conciencia de todos, del estado de la implementación de los acuerdos. Ustedes saben que hace más de 6 años largos iniciamos las aproximaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos, esperanzados en que después de tantos intentos en la historia de la confrontación en nuestro país se pudiera llegar a un estadio de entendimiento que permitiera que saliéramos de esa vorágine de violencia que nos ha desangrado durante tantas décadas, y finalmente logramos construir una agenda con unos puntos muy elementales que no pretendían llegar a la solución de los problemas que causaron la guerra, sino que pretendían simplemente sentar una base para levantar unas columnas de esperanza, la esperanza en la reconciliación fundada en la implementación de la justicia social, que es la esencia, creemos nosotros, de la solución de las desavenencias entre los sectores confrontados. Entonces decidimos emprender conversaciones, que no negociaciones, decíamos nosotros desde las FARC, porque no teníamos nada que negociar. Siempre habíamos estado alzados en arma, tratando de reivindicar los intereses de los sectores más desfavorecidos, de los sectores empobrecidos, sumidos en la miseria y en la exclusión política. Entonces nos íbamos a sentar a conversar sobre los problemas sociales del país. No se trataba de adelantar un proceso de rendición de las armas, de claudicación de los propósitos, sino de entendimiento para resolver lo que había causado el alzamiento armado, o lo que había generado la confrontación, y que nosotros lo ubicábamos en la existencia de esos problemas fundamentales, esencialmente sociales y políticos. Entonces, uno de los puntos principales que íbamos a abordar era el asunto de la tenencia y del uso y de la propiedad de la tierra, el asunto, en fin, de la reforma rural integral, porque quiérase o no, independientemente de la visión o de la concepción ideológica o sociológica o política que tengamos en el país, diversos sectores, coincidimos en que uno de los problemas esenciales es el de la tierra. Me refiero a problemas que generaron la confrontación. Y el otro es el asunto de la democracia, una palabra bastante manoseada
al punto que nosotros hemos tenido que acudir varias veces a un pleonasmo necesario, y es la definición de una democracia popular. La expresión democracia lleva implícito lo popular, pero como la palabra se ha manoseado tanto, ya nos corresponde utilizar ese pleonasmo necesario, y eso derivó en la definición del punto de participación política. Era el segundo punto de la agenda. Había un tercer punto que era el del fin del conflicto, subdividido en varios aspectos, entre los que se consignaba aquel de la cesación de las hostilidades, del fuego, y que eso terminara en la dejación de las armas para que terminara o se le pusiera fin al conflicto estrictamente militar. Y había otro punto que era el de la política antidrogas, que es lo que luego se expresaría en la política de sustitución, que fue lo que quedó trazado en La Habana. Y alrededor de estos aspectos, incluyendo un quinto punto, que era el de víctimas, se comenzó a adelantar las conversaciones. Siempre el gobierno habló de los 5 puntos de la agenda refiriéndose a estos. En realidad eran 6. Nunca el gobierno mencionaba el 6.º punto, y ese 6.º punto era el de la implementación de los acuerdos, el de la ratificación y el de la verificación de los mismos. Extrañamente no se hablaba de implementación. Pero bien, comenzaron las conversaciones, no se asusten, no les voy a echar la historia completa, pero sí decirles que de verdad que esa mesa en La Habana era un campo de batalla. De un lado, la defensa del neoliberalismo a capa y espada, punto a punto, coma a coma, párrafo a párrafo, y del otro lado, la pelea porque se diera una reforma que en términos sencillos le diera la tierra a quien la trabaja, le diera la posibilidad de superación de la miseria a los sectores más empobrecidos, y se resolvieran las necesidades básicas insatisfechas, que en Colombia pues los índices son exorbitantes. En esos debates, después de tanta pelea en la mesa, algunas públicas, nosotros llevamos 100 propuestas mínimas. Esas propuestas las extrajimos de las plataformas sociales, de las plataformas populares, fundamentalmente de las plataformas del movimiento agrario, del movimiento campesino, indígena y de las negritudes, que es el mundo de la ruralidad. Y simplemente, y no voy a profundizar, pero quiero hacerles como una panorámica que mucho tiene que ver con la temática que en principio íbamos a tratar, que era el aspecto del territorio. Otrora, hacia los años 60, nosotros hablábamos de la tierra como ese escenario donde el campesino debía cultivar, criar sus animales, pero luego eso evolucionó hacia un concepto de territorio, donde hablamos del suelo, del subsuelo, del sobresuelo, y no solo del aspecto físico, sino de un constructo histórico, político, sociológico, cultural. Y ese fue el elemento que colocamos sobre la mesa, el debate sobre el territorio, y dentro de él el de la tenencia, el uso de la tierra, ¿no? ¿Y por qué eso era importante? Porque si ustedes hacen un balance rápido, la situación de antes del mundo rural no era peor que el de ahora. Quizá la situación de ahora es más gravosa, porque hoy, haciendo un resumen general, ustedes pueden darse cuenta el desequilibrio que hay. Nosotros estamos, si tomamos como medición el índice Gini, por encima del 87.9, quizá el 0.88, casi llegando al 1, que es el reino absoluto de la desigualdad. Y eso ustedes lo pueden derivar en unos ejemplos muy concretos. En Colombia, alrededor de 40 millones de hectáreas están en manos del latifundismo ganadero, y eso es 1/3 del país. No estamos hablando todavía del traslape de la explotación mineroenergética ni de las concesiones para ese tipo de economía. Estamos hablando solamente del latifundio ganadero.
Eso pues fluye hacia una situación de desigualdad tan elevada al punto que la mitad de la gente que trabaja la tierra no tiene tierra en Colombia. Y quienes la tienen, por lo menos el 60% de nuestros campesinos o de nuestra gente que vive en la ruralidad, simplemente no tiene formalizada la tierra. Ustedes saben qué consecuencias tiene no tener los títulos, no tener la formalización. Pues hay obstrucción para los créditos, para la inversión económica de Estado, de esos territorios, en fin, trae una cantidad de retrocesos enormes. Y sin embargo, y con esa circunstancia que obliga, incluso para una visión capitalista, no le estoy hablando de una visión socialista, mucho menos comunista, obliga que debe haber un cambio, debe haber una reforma, debe haber una transformación. Usted no puede concebir que en Colombia el latifundismo ganadero, con esas 40 millones de hectáreas, tenga solamente un hato ganadero que no sobrepasa las 20 millones de cabezas. Aquí estamos teniendo la situación de que mientras la mitad de quienes trabajan la tierra no tienen tierra, los latifundistas ganaderos dedican 2 hectáreas por cabeza. Tienen más tierra las vacas que la gente que trabaja la tierra. Estoy siendo un poco gráfico, pero es como para que haya un entendimiento rápido, directo de cuál es la situación de desigualdad que existe en Colombia, y eso tiene pues otros aliños, como que para los campesinos que trabajan la tierra no hay vialidad, no hay conectividad, no hay disponibilidad de centros de educación básica, primaria, mucho menos de secundaria y universidad suficientes. No hay centros de salud, lo que llamamos en términos generales las necesidades básicas insatisfechas. Y eso genera una brecha muy amplia y profunda entre el campo y la ciudad, no queriendo decir que la ciudad no tenga dificultades. Esta mañana yo explicaba que nosotros quisimos llevar a la mesa de conversaciones los problemas urbanos, porque en las grandes urbes es donde se concentra más del 70% o alrededor del 70% de la población, y ahí se anudan las contradicciones fundamentales de la problemática social. Y quisimos llevar esos temas y ver cómo se resolvían subsidios de empleo, subsidios de alimentación, solución laboral, y eso no fue posible porque el gobierno trazó líneas rojas ahí, porque para el gobierno sencillamente la guerra solo ha tocado al campo, como que si la existencia de la inversión de defensa y militar no le quitara recursos a la inversión social en todo el escenario nacional. Entonces, esa era la situación que teníamos, y eso hacía muy importante el punto de reforma rural. Y bueno, logramos, yo pienso así, al ojo por ciento, que no alcanzamos a incluir más del 10% de las propuestas, de las iniciativas que teníamos. El gobierno trazó sus líneas rojas y nosotros dejamos nuestras salvedades. Recuerdo para ese momento que dejamos alrededor de 10 salvedades. Una tenía que ver con la existencia del latifundio. Decíamos, si queremos una reforma rural verdadera, obligadamente debemos superar el latifundio, ponerle coto al latifundio. Incluso nosotros hablábamos de la redistribución de la tierra. Y esa es una visión de modelo económico, un modelo económico alrededor del cual el gobierno trazó su línea roja infranqueable. No podemos tocar el tema del latifundio porque se despiertan los demonios del paramilitarismo, decía el doctor Humberto de la Calle, como si esos demonios no anduvieran como Pedro por su casa en todo el territorio nacional. Entonces se trazó una línea roja, no se puede tocar el latifundio y punto. Por eso no se puede hablar de redistribución de la tierra, no se puede volver a distribuir lo que ya está en manos de los propietarios, de los grandes propietarios. Bueno, es la defensa del pacto de Chicoral. Recuerden cuando la oligarquía colombiana se distribuyó los valles interandinos y lanzó hacia la frontera agrícola a la población más empobrecida, y por eso al campesino
le ha tocado descuajar montaña para poder sobrevivir, y de ahí más adelante va a derivar el problema del cultivo de la coca. Eso no está desligado, y estamos hablando de problemas de territorialidad y de una concepción de desarrollo económico donde se le puso una línea roja al latifundio, como se le puso una línea roja a la extranjerización de la tierra, que fue otro de los puntos que nosotros llevamos ahí. Y no, sencillamente el gobierno dijo que de esos asuntos no trataba, porque eso es política económica y no se iba a discutir política económica. Entonces, ¿qué era lo que se iba a discutir en una mesa de conversaciones? Fíjense, nosotros no estábamos peleando reivindicaciones para las FARC, porque hoy en día, al son de la politiquería barata, se distorsiona lo que acordamos en La Habana y se dice que lo que se ha hecho es un negocio de entrega del país a las FARC. Totalmente falso. Lo que discutíamos era políticas de reivindicaciones populares esenciales, como del acceso a la tierra. Entonces el gobierno puso sus líneas rojas en el latifundio y puso sus líneas rojas en materia de extranjerización de la tierra, porque nosotros decíamos que era el colmo que se siguiera feriando los recursos naturales, que no era concebible que se le siguiera dando entrada a las transnacionales que se llevaban la riqueza sin dejar ningún beneficio social a las comunidades, que era el colmo que se siguiera después de semejante expansión de la geofagia, se siguiera permitiendo la entrada de las transnacionales, sobre todo hacia la explotación de la altillanura, que es a lo que más hambre le tienen en este momento las transnacionales, y que entre otras cosas es el único escenario que todavía nos queda para la expansión de la agricultura y para tratar de lograr la soberanía alimentaria. Y este era otro de los conceptos de debate, porque nunca el gobierno quiso aceptar ese concepto. Siempre el que colocaba sobre la mesa era el de la seguridad alimentaria, y nosotros argumentábamos que no queríamos una agricultura de puerto, sino que queríamos que nuestros propios campesinos, que nuestros propios indígenas, nuestra propia población rural produjera lo que nosotros consumíamos. Era lo que ocurría hasta hace 2 décadas. Aquí se producía más del 90% de lo que consumíamos, y hoy en día no. Hoy en día estamos importando por lo menos 10 millones de toneladas de alimentos anualmente, y cada vez el escenario de cultivo para el consumo se reduce. Hoy en día no sobrepasa los 4 millones de hectáreas, cuando tradicionalmente siempre se alcanzaba a sobrepasar las 5 millones de hectáreas en producción agrícola. Hoy se quiere producir, pero para la exportación y para la generación de biocombustibles. Entonces, esa es la situación delicada que comporta el punto de la reforma rural integral, que no es un problema solamente de la población rural, no es un problema solamente de quienes viven el campo. Este es un problema de orden nacional, y reitero, tiene que ver con la visión, la concepción de territorio, con la reconfiguración espacial del capitalismo, que es lo que se está dando en nuestro país. Tiene que ver con nuestra soberanía, tiene que ver con el destino de todos los colombianos y las colombianas. Bueno, finalmente llegamos a un acuerdo, para mi modo de ver bastante precario, porque así se llama reforma rural integral. Pues no es integral, tiene estos defectos de visión, de concepción, no de la organización insurgente, sino de la contraparte, que no ha querido ceder en sus intereses mezquinos. Esa contraparte, que es el bloque de poder dominante expresada en un régimen, en un Estado cuya institucionalidad siempre va a estar salvaguardando no los intereses de las pobrerías, sino de esos sectores económicamente poderosos, internos, y ni siquiera, porque ya no hay eso que antes llamaban burguesía nacional, sino externos, porque la mayor parte de los recursos migra hacia afuera. Entonces, de alguna manera se avanzó, y ustedes ven que hay un pacto de reforma rural integral, 1 año y medio duramos haciéndolo, que si se diera
ese mínimo, porque nosotros las propuestas que presentamos no eran las propuestas revolucionarias de construcción del socialismo, sino los mínimos para tener un Estado de Derecho decente, porque como les decía hace un momento, con ese índice Gini, que se aproxima cada vez más al 1, que es el reino de la desigualdad, ni siquiera puede avanzar un país capitalista. Esa es la tragedia nacional que tenemos. Entonces, bueno, mal que bien, logramos que se decidiera impactar 10 millones de hectáreas. 10 millones, no es ni la mitad, no es ni la cuarta parte de lo que tiene el latifundismo ganadero. Sobre esos 10 millones se haría la reforma rural. 7 millones para formalizar, para que los campesinos y los pobladores rurales en general que tienen tierras sin formalizar, generalmente microfundios y minifundios, pudieran ya legalizar la tenencia de la tierra, sus titulaciones, y 3 millones más para hacer un fondo de tierras que surgiría de varias fuentes, entre otras, pues seguramente la sustracción de algunos territorios amparados por la ley segunda del 59, sin que eso tenga que afectar los territorios que están todavía protegidos como reservas naturales, como reservas de ecosistema, para mantener equilibrio con la naturaleza. Hoy en día, para no alargar, debo decirles que no se ha formalizado ni se ha entregado un solo centímetro de tierra producto del Pacto de La Habana. Habíamos hecho un decreto instrumental hacia el mes de mayo anterior, en donde se daban las pautas para la creación del Fondo de Tierras. Pero en este momento hay presentado un proyecto de ley de tierras, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo, ya fue sin presentárselo a la contraparte en la mesa, sin presentarlo a una comisión que habíamos creado para verificar la implementación, que se llama Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación y a la Implementación, la CECIBI, sin pasarlo por ahí, que es lo que está acordado, que cualquier normativa que derive de los acuerdos hay que pasarlo por esa comisión. Sin pasarlo, ya lo radicaron para consulta previa. Entonces, la mala noticia que les tengo es que esa ley no es la reforma rural integral, es la contrarreforma rural integral. Le corta la cabeza para ser sencillos y los pies a la ley 160 del 94, que era la que había más o menos colocado algunos puntos, algunos parámetros decentes para el desarrollo de la ruralidad. Recuerden, era la ley que había creado las unidades agrícolas familiares para evitar la expansión más o mayor del latifundio. Así los latifundistas se la pasen por la faja y comiencen a penetrar ilegalmente en zonas que están destinadas solamente para la población campesina, para la población que no tenga tierra. Bueno, eso se va al traste con esta propuesta de ley de tierras. Les pongo otro ejemplo para no narrarles toda la ley de tierras, porque eso requeriría una jornada especial. Pero el acceso de uso lo han normatizado para que puedan llegar a ese acceso de uso de la tierra personas, sean naturales o sean jurídicas, que tengan hasta 700 salarios mínimos. Eso es un exabrupto, eso es una vulgaridad, eso es un insulto, porque el acuerdo lo hicimos fue para favorecer a las pobrerías, a los sectores marginados de Colombia. ¿Y a quién se le puede ocurrir que alguien que tenga 700 salarios mínimos es un marginado o hace parte de las pobrerías? Entonces, hasta allá llega la inconsecuencia, y aquí a veces se le echa la culpa al uribismo y se le echa la culpa a sectores del conservatismo, y ahora Cambio Radical, y al doctor Lara, presidente de la Cámara de Representantes, de ser quienes obstruyen. Pues que el gobierno también está ayudando a hacer trizas el acuerdo. Con ese proyecto lo que hace es desvirtuar, es atropellar, es devastar lo que duramos año y medio construyendo en La Habana para beneficiar a las pobrerías. Y ahí solamente les estoy poniendo un ejemplo, porque hay otras normas en las que, por ejemplo, todos esos territorios que los latifundistas han agarrado de manera ilegal, simplemente les colocan una multa para poder formalizarlos, es decir, les legalizan lo que adquirieron por la vía de la defraudación y por
la vía de violentar la normativa que había con la ley 160 del 94. Y no los voy a abrumar más con malas noticias, pero ese es el desenvolvimiento que está teniendo la implementación. Lo mismo en el segundo punto de participación política, la reforma está hundida. Todavía, por ejemplo, el estatuto de la oposición no ve la luz del día, y acuérdense que la Constitución del 91 ya había ordenado crear un estatuto para la oposición. Pero aparte del estatuto de la oposición habíamos logrado pactar que se iba a hacer una normativa que brindara garantías a la protesta ciudadana, y eso también está hundido. Y aparte, y dentro de esa misma línea, porque de pronto se pueden salvar algunos aspectos de la reforma política, pero recuerden que habíamos pactado crear las circunscripciones especiales de paz, circunscripciones especiales de paz, para 16 territorios priorizados, que era también donde se iba a impulsar la reforma rural. El instrumento central de la reforma rural, más allá de la distribución, no se puede hablar de redistribución, acuérdense, porque no se le puede tocar un centímetro al latifundio, como no se puede hablar de soberanía alimentaria, sino de seguridad. Entonces, esto, si ustedes se dan cuenta, se está reinterpretando el acuerdo, y nos ha tocado renegociar el acuerdo. Entonces, en esa participación política, esto que nosotros habíamos dicho, listo, hay 16 zonas priorizadas y el instrumento central son los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET. Y esos PEDET se construyen con las bases comunitarias. Ellos ayudan a hacer eso. No, la Agencia de Renovación del Territorio anda como con los PEDET, los ha cogido como violín prestado, aplicando metodologías y haciendo lo que se le viene en gana en el territorio nacional sin consultarle absolutamente a nadie. Eso está ocurriendo, ¿no? Y entonces, en esos escenarios que eran los priorizados para aplicar la reforma rural y la metodología PEDET, esos territorios también se priorizaron para erigirlos en circunscripciones especiales de paz, porque se entendía que ahí en esos territorios estaba la población que había sido más golpeada por la confrontación. Entonces se entendía que había una victimización colectiva y por tanto había la posibilidad de que no solamente votaran por el representante de la circunscripción ordinaria a la Cámara y por los representantes al Senado, sino por unos representantes especiales, como para darles otra oportunidad por todo el maltrato que habían tenido. Digamos que era una discriminación positiva, y iban a tener el derecho al doble voto, a votar por un representante en la circunscripción ordinaria y otro por la especial. ¿Qué hizo ayer el Congreso de la República? Listo, aprobaron las 16 circunscripciones, magnífico, uno podría aplaudir, pero ¿qué hicieron? Las 170 cabeceras municipales de esos territorios las eliminaron, no pueden votar. ¿Eso qué significa en términos concretos? Uno hace un cálculo por las últimas elecciones y en esos territorios más o menos hay 4.100.000, 4.200.000 electores. Si usted le quita las 170 cabeceras, elimina más del 70% de los electores, le quita la posibilidad de votar, de elegir esas circunscripciones. Es decir, usted está quitando alrededor de 3.100.000 electores, le queda 1.100.000. Y se dice solamente en estricto la ruralidad, que bien se tuvo en cuenta la ruralidad, pero eso es un sofisma, es una mentira, porque en esos territorios la represión, la guerra, la militarización, las masacres, ¿hacia dónde desplazaron a la población? Pues señores, sencillamente hacia las cabeceras municipales, y ustedes lo saben bien porque aquí en el Quindío, aquí en Armenia, o sea, más allá de que se dice que fue donde menos impacto hubo de la guerra, eso se vio en los últimos años, pero aquí hay mucha población desplazada. Entonces, ¿dónde van a encontrar la gente que va a votar? Y esto lo restringen más cuando se dice solamente aspirarán las víctimas. Ah, bueno, qué bien, pero las víctimas individuales. Ah, entonces la visión
de víctima colectiva que habíamos trazado se pierde. Y si usted va y revisa el punto 2.36, que fue donde se pactó eso, en ninguna parte está escrito. Ellos han reinterpretado, han reacomodado y han desfigurado lo que se pactó. Entonces es víctima, pero solo la que esté en el registro único de víctimas, que se cerró hace 3 años, hombre, y que tiene una cantidad de cuestionamientos. Y solamente si hay primer grado de consanguinidad, es decir, lo han ahorcado tanto con el solo propósito que la clase no política, sino politiquera pueda tener control de las circunscripciones. Así están las cosas en este momento. Entonces de ahí para allá ustedes deriven en qué consiste la reforma política, y así ha sucedido también con el tema de la nueva política antidrogas. Habíamos dicho, lo habíamos analizado y estudiado, la política norteamericana o estadounidense, mejor, de guerra contra las drogas fracasó. No lo dicen las FARC, lo ha dicho la UNODC, lo han dicho las instancias más sabedoras de la temática en el mundo. La represión simplemente golpea al eslabón más débil, que es el campesino cultivador, el que ha sido empujado hacia ese tipo de economía por la miseria. Ya les hablé del pacto de Chicoral, que empujó, le quitó la tierra al campesino, se la entregó a las oligarquías, sobre todo los valles interandinos, y lanzó a la frontera agrícola a descuajar montaña al campesino. Y allá, durante la guerra del Vietnam, llegaron los financiadores del cultivo de la hoja de coca, y de ahí fue donde surgió toda esta marea de problemas que nos ha traído el narcotráfico en Colombia. Por eso nosotros insistimos mucho en que la política no podía seguir siendo de represión. El primero que habló de un plan piloto de sustitución fue Manuel Marulanda Vélez, y lo que hicimos en La Habana fue el plan piloto que se hablaba para Cartagena del Chairá, lo generalizáramos en todo el país, con inversión social. Por eso ese capítulo tiene 3 subcapítulos: el tema estrictamente referido a sustitución, el tema referido a la política pública de salud, de prevención y de manejo de la drogadicción, y un tema que ya es propiamente la persecución del narcotráfico, porque aquí no nos llamemos a engaños. Aquí ese tema también ha servido para demonizar al eslabón más débil, que por un lado es el campesino, por el otro el consumidor, y para demonizar también a las FARC, diciendo que son el mayor cartel, qué sé yo. Eso es puro fariseísmo, pura hipocresía, porque aquí en Colombia el 85% de las transacciones financieras, y estoy hablando de los bancos y de todos aquellos que manejan capital financiero, están cruzadas por los dineros de la ilegalidad. Y en el mundo por lo menos 5 puntos del Producto Interno Bruto Mundial está cruzado por los dineros de la ilegalidad, y ahí quien toma la vanguardia de ese tipo de negocios es la banca internacional. Esa es la realidad del asunto. Entonces, ¿por qué no se hace la persecución ahí? En Estados Unidos es donde se queda la mayor parte de la ganancia de ese, que es un negocio capitalista, estrictamente un negocio transnacional además, donde la mayor parte de los bancos que están en Estados Unidos están untados por esos dineros. Entonces, no nos llamemos a engaños. Por eso nosotros hablamos no de reprimir al campesino, no. Mire lo que está ocurriendo en Tumaco. Toda la población que está en Tumaco, en esa zona de frontera, es gente que desplazó el Plan Patriota. A usted ahí raro encuentra que sea un tumaqueño o un nariñense el que esté en esa marea de violencia que hay ahí. Ahí hay miseria y hay persecución. La mayor parte, reitero, es gente que salió de los escenarios donde el Plan Patriota llegó a arrasar con todo. Entonces no es cierto que las políticas de militarización, de represión policiva, de persecución penal, de aspersiones y de erradicación forzada sean las que vayan a solucionar el problema. Nunca lo han resuelto. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Cómo era que decía Einstein? Que si uno repite una misma formulación sabiendo que es negativa, está cayendo en el escenario de la estupidez, ¿no? Entonces es lo que se está haciendo ahora. Pactamos un plan de sustitución, un programa nacional integral de sustitución, que es el PENIS. Pactamos crear unos planes de acción inmediata, los famosos PAI, y dijimos, todo esto tiene que ser parte de la reforma rural integral.
Si usted no hace reforma rural integral, si no hace programas de desarrollo con enfoque territorial, esto fracasa. Usted tiene que abrir vías, usted tiene que colocar viviendas, usted tiene que hacer sentir la presencia del Estado, no solo con la fuerza pública, sino con la presencia social del Estado. Eso es lo que se quiere. Y la sustitución es que usted le dé una alternativa de vida. No es que usted le diga al campesino: aquí tiene, siembre cacao, y no le va a abrir caminos para la comercialización del cacao. Entonces eso lo estudiamos 1000 veces. ¿Y qué se está haciendo? En este momento se aprobó el Plan Nacional Integral de Sustituciones, el PENIS, y no se lo ligó a la reforma rural integral. Entonces lo que se hizo fue invertirle más a la erradicación forzada que a la sustitución. Y a muchas comunidades se les hizo firmar sustitución y luego se le lanzó las hordas del ESMAD para reprimir, y ahí están las consecuencias. El reflejo triste del fracaso de la política de erradicación, porque no es la de sustitución, porque esa no se ha implementado, está ahí en la masacre de Tumaco. Y tiene un responsable central, que no son los policías que dispararon, listo. Esos hay que sancionarlos, hay que juzgarlos, pero el responsable es el Estado, porque persiste en una política equivocada. Y así podemos seguir narrando los problemas que tiene la implementación. En el tema de víctimas nunca se hizo la reforma a la ley 1448, a la ley de tierra y víctimas, que fue el compromiso con las víctimas. El Estado se llena la boca diciendo: las víctimas están en el centro del conflicto, y se utiliza a las víctimas para estigmatizar a las FARC, como si víctimas hubiese solo de un lado. Más del 80% de la victimización, según datos de Naciones Unidas, está en cabeza de las fuerzas institucionales y de Estado. Y usted no oye a los funcionarios de Estado haciendo acciones tempranas de perdón o de asumir responsabilidades. Eso lo hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces hay mucho fariseísmo en el manejo del tema de víctimas. ¿Por qué, si hay tanta preocupación por las víctimas, no se generó las condiciones para que se hiciera la reforma a la 1448? ¿Por qué no se subió el presupuesto destinado a víctimas? ¿Por qué no se amplió la cobertura de la gente que ha sido victimizada? Entonces, repito, hay mucho fariseísmo en esto, ¿no? Y bueno, les voy a hacer una síntesis luego de explicarles estos problemas, de 4 características que yo le he dado al proceso de implementación, y ya termino. La primera es que esto se ha convertido en una fastidiosa, en una lamentable, repudiable renegociación. Y digo repudiable porque es que si usted está pactando la finalización de la guerra como fuerza política alzada contra el Estado, usted aspira a lo mínimo, que es a que le cumplan lo que pactó. Por eso existe un principio universal que es el de pacta sunt servanda. Es que los pactos son para cumplirlos. Y uno llega a un acuerdo, firma un acuerdo y damos el salto a la legalidad, haciendo la dejación de armas. Cumplimos el compromiso completo, incluso haciendo lo que ninguna organización insurgente del mundo ha hecho, que es entregar bienes y dar datos y someterse a una jurisdicción especial. Y sin embargo, aquí nos ha tocado renegociarlo todo. Todo es todo. Los incumplimientos vienen desde que dimos el salto a las zonas y puntos veredales transitorios de normalización. No había campamentos construidos donde vivir. Nos tocó llegar a construir camas para estarnos de cualquier manera en medio del fango, del sol y de la lluvia, y al mismo tiempo ayudar a construir pues las casuchas que ustedes conocen ahí en las zonas veredales, y que todavía después de 10 meses en la mayoría de los campamentos no se han terminado de construir. Desde ahí comenzaron los incumplimientos, ¿no? Entonces hoy en día todo se renegocia, incluso la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? Entonces fíjense ustedes, de esa renegociación se ha derivado otra característica, que es la inseguridad jurídica. Claro, nosotros pactamos el acuerdo de amnistía más detallado que hay en la historia de la humanidad, y de ahí derivamos la ley 1820, que es la ley de amnistía, y esa ley es mucho más detallada que lo que se acordó en La Habana, y sin embargo a los jueces de ejecución de pena les dio la gana de decir que no la entendían. Entonces tocó hacer un decreto extraordinario presidencial, que es casi un código de procedimiento penal, y ese decreto se hizo con la rama judicial,
con los jueces participando, y aún así dijeron que no entendían y tocó hacer otro decreto que ordenaba la aplicación del decreto anterior, y después otro decreto más, ¿ya? Y luego tocó hacer unos decretos o resoluciones nombrando como gestores de paz a los guerrilleros, porque ni siquiera con estos 5 decretos los jueces de ejecución de penas sacaron a nuestros prisioneros. Y con todo y que ya van dos decretos resolviendo nombrar gestores de paz, ni así han sacado al total de los guerrilleros. Hay más de 1000 excombatientes, hombres y mujeres, en las cárceles de Colombia, y los que ya están fuera, muchos no se les ha resuelto su libertad condicionada, y en general la ley de amnistía está en manos de la Corte Constitucional, que no le ha dado la gana de fallar la exequibilidad de esa ley. O sea que si mañana más tarde, si se le ocurre hacer lo que hizo con el fast track, apuñalearlo, nos deja a todos colgados de la brocha, pero sin brocha. Entonces, esa es la situación de inseguridad jurídica que se complementa con el debate que hay hoy en el Parlamento de la JEP, ¿no? Se aprobó con un acto legislativo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y dentro de ese sistema está la Comisión de la Verdad, que ayer pues nombraron cuáles son los comisionados, y se creó la jurisdicción especial. Pero esa jurisdicción, que tiene un detalle al extremo, necesitaba, como en todo país santanderista, la Estrella, necesitaba una ley estatutaria como para reglamentar cómo es que procede la jurisdicción especial. Bueno, en eso estamos. El primero que le metió la mano fue el señor fiscal general de la Nación, que ha sido la obstrucción central que ha tenido tanto esa ley como la de la creación de la Unidad Especial de Investigación del Paramilitarismo. No ha querido dejar que fluya el curso normal de la creación de esa unidad, y ahora el curso normal de la aprobación de la JEP. Bueno, y ahí se suman los parlamentarios, y ahora pues se suma Cambio Radical, y se suma el Partido Conservador, que se le ha ocurrido meter unas proposiciones que colocan la condición de que si quienes dieron el salto a la legalidad, los insurgentes, no pasan primero por la JEP, entonces no pueden participar en política. Una extraordinaria trampa, porque la JEP no va a estar lista antes de las inscripciones para las elecciones. Es decir, es una forma de colocar en la bandeja del incumplimiento la cabeza de la elegibilidad política de la dirigencia insurgente. Bueno, esa es la inseguridad jurídica, y van 2 características, y la tercera es la inseguridad personal. Ya tenemos 24 excombatientes asesinados y 14 de sus familiares también, aparte de 125 dirigentes populares de las zonas de donde nos hemos retirado, todos a manos del paramilitarismo, y todavía el Estado no mira que haya sistematicidad en estos hechos. Yo creo que hay que esperar a que se den los más de 5.000 asesinatos que tuvo la Unión Patriótica para que entonces el Estado sí reconozca que hay sistematicidad. Y en ese entretanto no se desarticula el paramilitarismo. Con nosotros se hizo el compromiso de que en Tumaco y Buenaventura se iban a montar 2 planes piloto de desarticulación del paramilitarismo. Y nada, eso no ha iniciado, y eso debía arrancar antes de la firma del acuerdo. En Tumaco hay por lo menos 11 estructuras armadas ilegales asediando la zona de reincorporación donde están los excombatientes. Y en Tumaco y en Buenaventura ustedes saben que a la luz del día siguen funcionando las casas de pique. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? La inseguridad personal es total, las amenazas son cotidianas. De una de las zonas veredales, que era Gallo, allá en Córdoba, Tierra Alta, el conjunto, todos los excombatientes tuvieron que salir por el asedio paramilitar. Les tocó mudarse a Antioquia, a otra zona, por ahí cerca de Beiba. No me acuerdo cómo se llama la vereda, pero les tocó mudarse sobre una distancia enorme, ¿no? Y así está el asedio sobre otras zonas. Y hay otra característica, que es la inseguridad social. Yo siempre he puesto de manera metafórica de que seguimos en un plan que es el plan Escalona, el de la casa en el aire, pero sin casa. Entonces, no hay tierra todavía para los guerrilleros para que puedan desarrollar sus proyectos socioproductivos. Las zonas donde están son territorios alquilados hasta marzo, y hasta marzo porque hemos peleado hasta con las uñas para que vayan ampliando eso.
pero no hay solución de tierra. Esto se hubiera podido resolver para las 26 zonas con 30.000 hectáreas de tierra para poner a andar los proyectos productivos de sobrevivencia de los combatientes. Aquí hay gente que tiene 1 millón de hectáreas sin ningún problema, de la noche a la mañana. Entonces el Estado colombiano no resuelve un problema nimio como es ese, de la necesidad de un escenario para desarrollar los proyectos socioproductivos. ¿Dónde usted puede desarrollar un proyecto socioproductivo si no tiene tierra? Eso es elemental. Entonces ese es otro problema y todavía no ha salido un solo centavo para un solo proyecto productivo. De hecho, muchos de los excombatientes todavía ni siquiera están bancarizados para recibir ese porcentaje del salario mínimo de sobrevivencia que debían tener desde el momento en que hicieron dejación de las armas. Y finalmente hay otro elemento que se ubica ahí, además de la inseguridad socioeconómica, de la inseguridad personal, de la inseguridad jurídica que se derivaron de la renegociación, y es la desfinanciación de este proceso. Si ustedes analizan, perdonen que estoy un poco desordenado por el día que no había dormido, pero ahí más o menos yo quiero que me capten la idea. Aquí, si ustedes analizan el presupuesto de 2017, ustedes no encuentran un solo rubro destinado a la implementación de los acuerdos cuando ya el gobierno sabía que se iba a firmar la paz. Ya tenía pruebas suficientes de que eso iba a ocurrir. Pero no solo, sino que si ustedes analizan el Plan Nacional de Desarrollo, ustedes se dan cuenta que ese se hace a 4 años, que no hay un solo rubro tampoco destinado para la implementación de los acuerdos. Por el contrario, habiéndose dicho que la reforma rural integral era esencial, ustedes ven que a los rubros del Ministerio de Agricultura pues se redujeron, ¿no? Entonces, eso nos llevó a que nosotros, viendo que no había interés en la financiación y en la presupuestación, entonces nosotros ideamos la creación de un plan marco de implementación, el PMI. Eso ha tenido mucha propagandización en estos días, aunque eso, pues casi nadie sabe qué es eso, porque esos son asuntos de planeación, en que los tecnócratas, o los tecnopol, como les llaman ahora, los técnico-políticos del Estado, son expertos en enredar. Esos tienen doctorado en enredar. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí en planeación nosotros debatimos hacer un plan marco de implementación que consiste en coger todo el acuerdo de La Habana y traducirlo en aspectos técnicos de planeación, presupuesto y financiación, traducirlos en eso para saber de dónde se va a tomar para la implementación, porque si no todo es letra muerta, como generalmente son las normas de interés social en Colombia. Entonces hemos estado debatiendo, se dijo, el plan marco estará listo 4 meses después de la firma del acuerdo. O sea, eso tenía que estar para marzo. Todavía es la hora y no hemos definido el plan marco porque hay visiones distanciadas. Por ejemplo, nosotros decimos que el plan marco debe ser a 10 años y el gobierno dice a 15. Cualquier distraído dice, pero si es a 15 mejor, son 5 años más. Pero la trampa está en que el dinero que se distribuye a 10 años no va a ser a 10 sino a 15. Si usted tiene 1.000 pesos para 10 personas, ya no va a ser para 10 sino para 15. Entonces quieren hacer cada vez más pequeña la inversión por año. Ese plan marco tiene 2 planes plurianuales de los que deben derivar los documentos COMPES, ¿no? Entonces estamos en una trabazón ahí por la temporalidad, pero lo otro es que cualquiera que tenga conocimientos elementales de planeación sabe que hay que trazar unas metas, ¿no? Las metas trazadoras tienen que estar ahí y los indicadores no pueden ser cosa diferente a indicadores de resultado. Usted no puede solamente enunciar indicadores sin mirar cuáles van a ser sus resultados, si no, no hay parámetros de medición. Entonces el gobierno no quiere establecer indicadores de resultados, ni quiere establecer metas trazadoras, y eso es la pelea que existe también con el movimiento indígena. No sé si ustedes han estado al tanto de la minga indígena, pero una de las exigencias es que se cumplan los acuerdos, pero dentro de ese cumplimiento es que a la alta instancia étnica que está dentro de la comisión de implementación se le respete el punto de vista de incluir indicadores étnicos de resultados y metas trazadoras.
Entonces el gobierno no ha querido hacer eso. Y pues lo otro, no quiere comprometer más de 0.7 puntos del Producto Interno Bruto. Cuando nosotros desde La Habana hemos dicho que por lo menos, se requieren 3 puntos del Producto Interno Bruto. Si es que aquí en Colombia, no en lo formal, sino en lo secreto, se invierten más de 5 puntos en defensa y seguridad. Y si ya no hay guerra, ¿por qué no se destina financiación para la paz? 0.7 es una miseria, esos son 194.5 billones de pesos. Y si usted lo distribuye ya no entre 10 años, sino entre 15, eso no da ni la mitad de lo que los mismos organismos de gobierno han dicho que vale solamente la reforma rural integral. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la paz está desfinanciada. Por eso yo decía hace un rato, ¿dónde está la paz? Que no la veo. Muchas gracias.